Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados. Grandemente, este es tu programa Manantial en el Desierto. El pastor no estará con nosotros hoy, pero tenemos palabra de Dios para ti. Así que te invito a que nos sintonices, que comparta esto en las redes sociales, todo aquel que nos escucha a través de las 1200 AM, 93.3 FM y 92.4 FM HD4. Estamos en vivo aquí en Radio Grito y tenemos una palabra de parte de Dios para ti. Así que te invito a que te sintonices, que subas el volumen, que te sientes. No sé qué estás haciendo en esta tarde, pero quiero hablarte de la reconciliación. Este tema, reconciliación, ha tocado mi vida, viendo, ¿verdad?, las cosas que están aconteciendo, viendo cómo están pasando muchas situaciones, pero para eso estamos aquí, para ser ese portavoz de Dios, para ser ese manantial en el desierto. Sabemos que la palabra de Dios llega cuando pensamos que ya no hay más, cuando pensamos que no se puede, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando sentimos que estamos en medio del desierto, llega ese manantial, llega esa palabra de vida para ti. Así que ora conmigo. Dice la Biblia que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la oración es hablar con Dios, es la clave de todas las cosas. Así que en esta tarde sintoniza el cielo directamente. Ora con el Padre, háblale al Padre, que yo sé que Él escucha. Y mientras oro, quiero dejarte este tema, reconciliación, para que sepas que vamos a reconciliarnos hoy con el Padre, para que haya un encuentro genuino. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Dios mío, de todo el que nos está escuchando. Yo no sé si está trabajando, si está en su casa haciendo los quehaceres, yo no sé si va en el auto, pero tú lo conoces todo. Te pido que seas bendiciendo esta palabra, que llegue a lo más profundo de los corazones, Señor. Yo sé que tú hablas y que eres real y que cubres toda necesidad. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y para hablarte de reconciliación, quiero hablarte de un relato en la Biblia de un hombre llamado Jacob. Jacob pasó por muchas situaciones desde el vientre de su madre. Y dice la Biblia que cuando él iba a nacer, tenía un hermano gemelo. Y dentro del vientre estaban peleándose. Tanto así que Jacob lo jala por la pierna, lo jala por el tobillo porque él quería nacer primero.
Desde pequeño, desde el vientre ya había una lucha. Había un sueño en cada uno de ellos. Sueños diferentes, pero que harían algo importante en la vida de ellos. Y Jacob nace y comienza a surgir en un espíritu en él de querer obtener lo mejor, de querer obtener la primogenitura, aún siendo el segundo en nacer, aún luchando por esto. Y este Jacob comienza a tener muchas situaciones en su vida, tanto así que le lleva a robarle a su hermano lo que más quería, lo más importante, porque en aquellos tiempos el primer hijo que naciera recibía la bendición de Dios, recibía lo más importante. Y esto me lleva a mí a pensar muchas cosas, lo importante que es. Tanto así que tuve la oportunidad de estar en verano dirigiendo un equipo y veía cómo luchaban por un campeonato, por una medalla, por obtener un premio. Y así le pasaba a Jacob, estaba luchando por tener su bendición, la herencia que le correspondía a su hermano, y su hermano tenía que dividirla de acuerdo a como si su padre faltare, pues él era el encargado de eso. ¿Por qué te digo todo esto? Porque muchas veces nosotros queremos ese primer lugar, queremos ese primer premio, queremos alcanzar muchas cosas, queremos lograrlo, pero lo hacemos por nuestra fuerza y de la forma equivocada. Y esto le pasó a Jacob en aquel momento. Y a veces pasa esto. Yo veía, ¿verdad?, cómo en el baloncesto muchos no alcanzaron ese campeonato. Y yo meditaba en esto y decía, Señor, pero en ti yo sé que está la respuesta. Y quizás tú no has alcanzado las cosas que deseas. Quizás te has encontrado con muchas situaciones. Pero quiero decirte que en Dios todos somos campeones. Y quiero decirte que en Dios siempre vamos a alcanzar la victoria. Y esto me traía paz y regocijo a mí. Y ahora volviendo a lo que decía Jacob, a lo que pasaba Jacob, en un relato en Génesis 31, él está huyendo de su suegro. Dice la Biblia que él se encontraba trabajando para su suegro por su esposa, y el suegro lo engaña y todo lo que hacía lo engañaba, pero él siempre tenía este corazón de luchador y trabajó 20 años para su suegro hasta que ya no pudo más. Tanto así que el suegro le decía, si el ganado, porque en aquel tiempo más que el dinero pudiera ser en quizás monedas, ¿verdad?, de plata o lo que hubiera en aquel tiempo, era por ganado la riqueza, era por lo que tuvieran animales, por lo que tuvieran en abundancia, ¿verdad?, en tierras. Pues él le dijo, si yo echo 2 animalitos y me salen de un color rojo, por decirlo así, ¿verdad?, porque estoy parafraseando lo que dice la Biblia, pero lo puedes leer en Génesis 31 y detalladamente entenderás lo que te quiero decir. Pero quiero ir a esto de la reconciliación. Y le decía, si pare un animalito de color pinto, pues será tuyo. Pero ¿qué pasa? Jacob venía luchando, huyendo de su familia. Tiene un encuentro con Dios en el medio del desierto. Hace unos votos a Dios y Dios está con él. Y cuando su suegro lo trata de engañar, Dios lo favorecía, y si tenía que nacer pinto aquel animal para ser de Jacob, nacía pinto, porque Dios lo favorecía, porque Dios estaba con él. Pero llega el tiempo que ya él no aguanta más y decide huir de ahí. Jacob decide huir. Y cuando engaña a su suegro y se va al desierto, allí su suegro va tras de él a confrontarlo. Y allí comienza la reconciliación. Y allí comenzó la reconciliación de 2 familias. Yo no sé lo que tú estás pasando, ni cómo está tu familia, ni tu casa, pero hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de que te reconcilies con aquella persona que estás enojado, con aquella persona que te tiene triste, desolado, con aquella persona que quizás te falló, o quizás fuiste tú el que fallaste, y muchas veces no te das ni cuenta. Pero sobre todo hoy es el día de la reconciliación con Dios. Reconciliación es recuperar, reconciliación es volver, es ubicar, es poder ofrecer perdón, es poder perdonar. Así que yo te invito en esta tarde hoy que tengas una reconciliación con tu familia, una reconciliación con Dios. Dice la Biblia que había un joven que pidió la herencia y se fue lejos y gastó la herencia, pero se acordó que en la casa de su padre habían moradas para él, que en la casa de su padre, aunque sea como un empleado,
ibas a tener una recompensa. Y hoy es el día de la reconciliación para ti. Cuando Jacob huye, Jacob hizo un voto con Dios huyendo de su familia porque había engañado a su hermano y su hermano lo quería matar porque le había quitado toda su herencia. Y dice este voto en Génesis capítulo 28, verso 20. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que yo realizo, si me da pan y vestido para comer, tú serás mi Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios estuvo con él en todo lo que él hizo. Pero ya él venía huyendo. Y a veces nosotros no nos reconciliamos porque andamos huyendo. Huyendo de situaciones que nos marcaron. Huyendo de situaciones para no confrontar. Huyendo de situaciones que nos marcan. Y a veces huimos antes de tener una reconciliación. Muchas veces nos vamos en contra de esa reconciliación. Y hoy en día vemos muchos familiares como viven la vida como si fueran extraños. Relaciones de amistades que se cosecharon por muchos años, que estuvieron ahí para ti, pero te alejaste por una situación que pasó. Y así mismo pasa con nuestro Dios. Hemos dejado que poco a poco se apague ese amor por Él. Hemos olvidado lo más importante por nuestra vida cotidiana, pensando en que podemos alcanzar el dinero y muchas cosas sin pensar si hoy sería nuestro último día. Si no tuviéramos salud para lograr nuestros planes y propósitos, ¿qué haríamos? Con el dinero no podemos comprar nuestra salud, con el dinero no podremos comprar la felicidad, con el dinero no podremos reconciliarnos. Se trata de un afecto, se trata de dos partes en el cual están de acuerdo, en mutuo acuerdo para unirse. Yo quiero que hoy tú te reconcilies con Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo fallamos, necesitamos esa reconciliación con el Padre. Jacob se encuentra en esta situación donde él va luchando, peleando, porque había hecho cosas mal que lo habían alejado, no solamente de su familia, sino de Dios. Y ese es el problema de no estar reconciliado, que no solo nos trae una lejanía de nuestros seres queridos, sino una lejanía de Dios. Y qué difícil y qué duro es estar lejos de Dios. Se siente vacío, se siente hueco. Estar lejos de Dios se siente que uno no puede lograr las cosas por más que lo tenga todo. Eso es estar lejos de Dios. Por eso es necesario la reconciliación. Que hoy tú le digas, Señor, yo necesito reconciliarme contigo. Para que el vacío que hay dentro de mí, para que la tristeza que hay dentro de mí, para que todo aquello que está atacando mi vida se vaya. Una de las cosas que afecta mucho hoy en día, y las estadísticas siguen creciendo, y siempre hay que hablarlo, es la ansiedad, es la depresión. Porque no hay una relación sana, no hay una reconciliación con el que te puede quitar todas esas cosas. Jacob se encuentra con este hombre en el desierto y él le reclama que por qué se había ido y no le había dicho nada, sabiendo Labán que era su suegro, sabiendo que él le estaba haciendo daño a Jacob. Él sabía que le estaba haciendo daño. Él no fue un encuentro con reconciliación. Él fue un encuentro de ira, de impulso, donde me dijo, me ha engañado, me ha robado. Eso era lo que pensaba su suegro. Y fue un encuentro de impulso. No iba a haber una reconciliación. Pero algo pasó importante, y era que antes de este encuentro, ya Jacob había tenido un encuentro con Dios. Y le ofrece votos a Dios. Y como a Dios no se le olvida nada, Dios le dijo, óyeme, no me toques a Jacob, ten cuidado como le habla. Porque Dios sabía que Labán, que su suegro, podía destruirlo, tenía más poder que él. Él tenía la autoridad para destruir a Jacob, pero Dios se acordó de él. Y cuando se encuentran, tuvo que haber una reconciliación porque Dios estuvo allí peleando por Jacob. Yo quiero decirte que Dios está peleando por ti hoy para que te reconcilies. Dios no va a permitir que nada te haga daño. Dios no va a permitir que nada te detenga. Así que yo te invito hoy que te reconcilies con el Padre. En este encuentro de Jacob con su suegro,
hubo una confrontación, hubo una descarga de muchas cosas que sucedieron y que nos pasan a nosotros. Y a veces nosotros tenemos que batallar con eso. Cuando nosotros vamos a reconciliarnos, muchas veces tenemos temor de que vayamos a salir heridos. Muchas veces tenemos temor de que nos vuelvan a hacer daño. Muchas veces tenemos temor de que no funcione. Y por eso vemos que muchas relaciones matrimoniales se rompen. Vemos que muchas relaciones de padre a hijo, de hermano y hermana, no funcionan. De amigo y amiga, de amigos, relaciones que estuvieron por muchos años. Yo quiero hoy que tú puedas tener una vida plena en Dios. Cuando tú te reconcilias con el Padre, todas las cosas se organizan. Y tu casa, tu entorno comienza a cambiar. Dios te da la sabiduría, las herramientas y las estrategias para que no solo haya una reconciliación con lo más importante que es Dios, sino con tus seres queridos y tu alrededor. Hace falta reconciliarnos. Hace falta más empatía. Hace falta que esos buenos días, que ese buen provecho siga ahí. Que esa solidaridad de estoy contigo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Todas estas cosas son importantes. Todas estas cosas son necesarias y se han perdido. Pero por medio de la reconciliación, óyeme, trajo lo más importante, que es la vida eterna. ¿Sabías que la reconciliación con Dios te trajo vida eterna? ¿Sabías que la reconciliación con Dios evitó que tú puedas morir eternamente? Y es que no se trata de miedo, de una realidad. Y la realidad es que si no nos reconciliamos con Dios, todo aquel que no se reconcilie va a tener una muerte eterna. Que en esta vida tenemos un ciclo de vida que solo Dios sabe. Dice la Biblia que en estos tiempos, los 80, 90 años, 70, los más robustos. Y más con la mala alimentación, con las cosas que están sucediendo, duramos menos y hay más enfermedades. Necesitamos esa reconciliación con Dios, pero no solo porque vamos a morir, sino porque hubo un amor, porque Él está dispuesto a reconciliarse contigo. Tanto así que Él entrega su vida para que pudiéramos tener acceso a su presencia, para que pudiéramos tener acceso a Él. Hoy Dios quiere que te reconcilies con Él. Hoy Dios quiere que reconcilies tu vida con Él. Si tú reconcilias tu vida con Él, todo va a cambiar. Cuando venga una situación, tú vas a saber trabajarla. Tú vas a poder seguir hacia adelante y la frustración que sientes, la decepción que sientes, la tristeza y el temor que sientes se va a ir por medio de la reconciliación con el Padre. Te decía ahorita que reconciliación es volver a recuperar, es ubicarte, es que tú puedas ofrecer, es que tú puedas perdonar. Es que también tú puedas pedir perdón. Hoy es necesario la reconciliación. Jacob tuvo que reconciliarse con Dios por todo lo que había hecho. Estaba cansado de huir. Se acuesta en el desierto en una piedra. Y Dios llegó allí. Y él vio una escalera que unía la tierra con el cielo. Y dijo, espérate, es que yo necesito para poder estar bien. Para poder seguir adelante en lo que yo quiera, necesito estar reconciliado contigo. Necesitamos entender y evaluarnos que muchas veces hay que cambiar cosas en nuestra vida y eso no nos gusta. Porque creemos que todo está bien y siempre echamos culpas a los demás. Y yo sé que hay situaciones que somos la víctima, pero hay situaciones que nosotros causamos. Y necesitamos reconciliarnos. En este caso, el pecado que llegó a nuestra vida por medio de un hombre, Adán, trajo a nosotros que hubiera una separación de Dios. Dice la Biblia en Génesis que cuando Dios creó al hombre, hablaba directamente con él. Y podían escuchar su voz audible. Y podían caminar con él. Pero el pecado separó. El pecado separó al hombre. Y tenía que haber una reconciliación, pero como el pecado está en nuestra vida, porque todos pecamos, porque vivimos en una humanidad que es difícil. Nosotros somos difíciles, el ser humano es bien difícil. Somos poco agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Y siempre queremos más allá y no vemos las bendiciones presentes. Ignoramos las cosas presentes por las cosas futuras. Causa de la ansiedad, de querer más. Mientras que Dios nos ha ofrecido una salvación y una vida eterna
y una relación directa con Él, como un padre a un hijo. Una relación sana, donde los sentimientos no salen heridos, donde la tristeza no ocupa lugar. Hace falta reconciliarnos con el Padre. Jacob tuvo esa reconciliación con Dios, lo que lo ayudó a trabajar 20 años para su suegro, lo que lo ayudó a soportar situaciones de engaño difíciles en aquel momento. Déjame decirte que la vida es un reto todos los días. Hay desilusiones y engaños, pero si tú tienes al Padre, si estás reconciliado con Él, vas a poder seguir hacia adelante, no importa las cosas que sucedan. Y te va a ayudar a reconciliarte como familia. Jacob no solo se reconcilió con su suegro Labán, sino que también tenía que reconciliarse con su hermano. Porque había algo del pasado que todavía no se había resuelto. Había algo del pasado que había sucedido que todavía no se había resuelto. Era necesaria una reconciliación con su familia. Por eso la Biblia muestra este orden. Cuando tú lees Génesis 28 te das cuenta que Jacob viene huyendo y tiene una reconciliación con Dios. Luego se va a otra tierra, tiene familia y ahí tiene un problema con su suegro, que en esta vez no lo ocasionó él. El primero lo ocasionó él, esta vez no fue él el que lo ocasionó, pero necesitaba ver una reconciliación. Así que aquí están las dos caras de la moneda. Una que ocasionamos y otra que no. Se reconcilia con Dios, se reconcilia con su suegro y luego se reconcilia con su hermano. Sale de ahí y su hermano se encontraba con él y él pensaba que iba a morir y comienza a usar estrategias. Vamos a dividir el ganado, vamos a dividir la gente que se vayan por un lado y yo me voy al encuentro, voy a mandar gente al frente para que él tenga misericordia de mí. Pero sabes que ya Dios tenía organizado todo. Porque Dios trabaja en el corazón del hombre para que haya un perdón. Y muchas veces nosotros vivimos con rencores, angustia contra otras personas que nos hicieron daño. Y esas personas hasta fallecen y nosotros seguimos cargando eso dentro de nosotros. Pero una reconciliación con Dios te va a traer paz a tu vida. Una reconciliación con Él va a traer paz en todo lo que tú hagas. Por eso te decía que había un orden. La primera reconciliación es con el Padre y entender que hemos pecado. Entender que hemos fallado. Entender que lo necesitamos a Él. Ahora Jacob va a un encuentro con su hermano. Ahora Jacob necesita reconciliarse con su hermano. Hay una necesidad que trabajar. Yo no sé qué tú estás pasando en tu casa. Yo no sé cómo están las cosas. Pero hoy Dios te está hablando. Y te está hablando de reconciliación. Primero, con Él. Segundo, con tu familia. Tercero, con tus amistades y allegados. ¿Por qué tenemos que vivir en guerra, en envidias y contiendas, cuando podemos vivir una vida plena, llena de paz, de amor, donde la presencia de Dios nos haga vivir bien y tranquilo? ¿Por qué la necesidad de no dormir cuando podemos dormir tranquilo? Hoy Dios habla a tu vida para que te reconcilies. Hoy Dios te llama para que te reconcilies con Él. Deja de estar huyendo de su presencia. De cosas que quizás te lastimaron en un momento. Tenemos que madurar. Dice la Biblia que cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero ya no soy niño. Ya he crecido, tengo que madurar. Y muchas veces crecemos, pero nuestra mentalidad quiere seguir siendo como un niño. Y tenemos que madurar en Él. Tenemos que crecer en Él. Tenemos que entender que Dios nos ama y que necesitamos reconciliarnos con lo más importante en nuestra vida. Siempre hay muchas prioridades, siempre hay muchas cosas adelante y Dios siempre queda de último y la pregunta es ¿por qué? Si tenemos que ir a un trabajo, no faltamos porque nos despiden. Si tenemos una cita médica, tenemos que ir porque es importante nuestra salud y nos atiendan. Tanto así que nos preocupamos en la pandemia y nos cubríamos la boca y todavía nos cubrimos con mascarilla y mucho alcohol y para que estemos desinfectados. Pero nuestra alma, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos sentimos limpios por dentro o nos sentimos sucios? Necesitamos algo más que alcohol, algo más que una mascarilla. Necesitamos a Dios hoy para que llene nuestra vida. Necesitamos hoy que Dios restaure dentro de nosotros lo más importante, la reconciliación con Él. Tenemos que darle la oportunidad a Dios que trabaje.
Y yo analizaba esto y que mucho nos preocupamos por nuestra vida. Pero si realmente nos preocupáramos por lo más importante, que es la vida eterna, diéramos el paso de la reconciliación por medio de Jesús. Hoy es tu tarde. Hoy es la tarde de reconciliación. Yo te pido hoy que tengas un encuentro con Dios, así como yo lo tuve. No se trata de religión, no se trata de mucha cosa, de mucho estudio, aquí no hay secreto. Aquí todo fue revelado y está escrito. Él era la palabra, Él es la palabra y la palabra fue escrita para que generación tras generación, para que hoy tú conozcas a este Dios, para que te reconcilies, para que tu familia se reconcilien con este Dios. Muchas veces nos creemos que todo lo merecemos, pero realmente cuando miramos nuestra vida fallamos demasiado y cada vez ofendemos a Dios con las cosas que hacemos. Necesitamos reconciliarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que entender que no estamos bien, tenemos que entender y reconocer que Dios es lo más importante en nuestra vida. Quisiera que hoy escucharas este pedazo de alabanza para que puedas tener un encuentro con Dios. Y ya mismo te voy a dar unas herramientas para que tú te puedas reconciliar con el Padre. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Levanta tu voz.
ese encuentro que tuve yo, ese es el encuentro que necesitamos. Ese encuentro que han tenido muchas personas. Te estoy hablando de un Dios real, un Dios vivo, que ha cambiado mi manera de vivir, que ha cambiado la manera de muchos, de cientos, de miles. Al pasar de los años, de la historia, tú vas a ver que siempre alguien conoció a ese Dios que te estoy hablando. Y te venía hablando ahorita de la reconciliación y de lo que pasó este hombre llamado Jacob en la Biblia, en Génesis. Y a veces nosotros andamos como él. Muchas veces estamos huyendo de las cosas que nos han acontecido. Estamos huyendo de nuestro presente, huyendo de nuestro futuro, huyendo de las cosas que nos afectan. Y yo quiero hoy que dejes de huir y que tengas una reconciliación con Dios. Que tengas un encuentro, que saques el temor, que saques la angustia, que puedas sacar la frustración. Que haya una confrontación en esta tarde. Tú mismo, que muchas veces te miras al espejo o que quizás no te gusta mirarte porque no te sientes a gusto. Pero yo quiero hoy que dejes de huir, así como Jacob huía, y que encuentres tu propósito. La reconciliación va a traer un propósito con eso para tu vida. Evadimos nuestro presente sin darnos cuenta que trae unas consecuencias en el futuro. Por eso es necesario hoy la reconciliación. Es necesario un encuentro con Dios. Ya está bueno de decir, Diosito, Diosito que está allá arriba. Eso va más allá de esto. Y ese es el problema, que no tenemos una reconciliación de alguien que no conocemos. Y yo siempre digo que a Dios hay que conocerlo. Y aunque nunca terminaremos de conocerlo porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero en nuestra mente tan finita, en nuestra mente tan limitada, es necesario conocer a Dios a nuestra forma, porque Dios es tan grande que Él nos permite que a nuestra forma nosotros podamos conocerlo, pero no a la forma que queremos, sino a la forma que habla la palabra de Dios, que Dios es uno, que Dios es espíritu. Pero a lo que me refiero es que Dios es real y necesitamos ese encuentro, como muchos hombres y mujeres de Dios y niños tuvieron un encuentro con Dios en la Biblia. Si te puedo hablar de uno de ellos, Moisés. Moisés tuvo un encuentro con Dios donde él iba huyendo y había que ver una reconciliación. Él venía huyendo porque mató a un egipcio porque estaba destruyendo al pueblo. Se va huyendo y allá tuvo una reconciliación con el Dios. Tuvo un encuentro con él, donde Dios se le muestra y el árbol dice que la Biblia que cogía fuego pero que no se consumía. Era un fuego tan poderoso que no destruía el árbol, sino que alumbraba, sino que brillaba, que captó su atención. Y ahí él pudo escuchar la voz de él. Escucha la voz de Dios que lo llama, le dice Moisés. Y le da las instrucciones, le dice yo soy el que soy. Esa reconciliación hoy es necesaria con el más importante, con Dios. Deja de estar huyendo. Deja de estar huyendo, reconcíliate con Dios hoy. Hoy Dios te llama, hoy Dios te llama. Estaba hablando de Jacob, de la reconciliación que tuvo. Un nombre que significaba usurpador, un nombre que marcaba su vida. Pero cuando él tiene una relación con Dios, cuando se reconcilia, cambia su nombre a Israel. A ser su pueblo, a ser su propiedad. Y eso es lo que hace Dios. No importa que te hayan marginado, no importa lo que hayan dicho de ti, cómo te criaron, en la forma que fuiste. Todo ese panorama tiene que cambiar y puede cambiar por medio de Dios. Por medio de simplemente una reconciliación con Él. Que ya mismo te voy a decir cómo. Porque no solo te voy a dejar ahí, sino te voy a decir cómo te puedes reconciliar con Él. Pero te estoy hablando de gente que tú vas a ver en la palabra que tuvieron un encuentro con Dios. Y eso trajo una reconciliación. Y eso trajo unos beneficios que son para nuestra vida. Vemos que no solo Moisés ni Jacob, sino una mujer samaritana. Una mujer que no tenía nada que ver con la religión judía en aquel momento, que no era parte, que no se sentía porque no lo era, porque era rechazada por no ser parte, por no tener el apellido, por decirlo así. Pero ¿sabes qué? Dios es tan maravilloso y tan bueno que van a donde ella para que haya una reconciliación. Y le dice, si supieras el que está aquí hoy,
Si escucharas el que te está hablando en esta tarde por medio de Radio Grito, por medio de las redes sociales de Facebook, si supieras el que te está hablando hoy, tú le pidieras agua, pero nunca tendrías sed jamás. Porque cuando probaras de esta agua, que es la que yo probé, de esta agua de la que Axel probó y muchos han probado, no he vuelto a tener sed porque tuve una reconciliación con alguien que me amaba, con alguien que nunca me iba a rechazar, con alguien que nunca me dejó solo, ni me ha dejado solo, ni ha desamparado a mi familia, ni ha desamparado a mis amigos, porque cuando he visto una necesidad, no solamente la reconciliación trajo conmigo una bendición para mí, sino para mi entorno. Y yo le puedo enseñar a los demás que por medio de la reconciliación trae bendición, por medio de la reconciliación trae otras cosas maravillosas, donde puede haber un hogar sano, un hogar constructivo. La mujer del flujo de sangre tuvo un encuentro con Dios donde llevaba 12 años que llevaba esperando este milagro. Lo había intentado todo. Y por eso muchas veces nosotros no nos queremos reconciliar con Dios, no nos queremos reconciliar con nuestros familiares porque pensamos que lo hemos intentado todo al igual que ella. Ella pensó que ya no había más alternativas. Ella pensó, pero sabes que escuchó que iba pasando alguien y dijo, ya yo lo he intentado todo, déjame intentar esto, a ver, déjame ver qué puede pasar. Y así hacemos nosotros, muchas veces lo hemos intentado todo. Yo te digo, dale la oportunidad a Dios, intenta, deja ver qué pasa. ¿Tú quieres ver qué pasa? Ven al Señor hoy. Reconcíliate con Él en esta tarde. La hija de Jairo había muerto y esta niña experimentó una resurrección de muerte a vida. Experimentó que estaba muerta y Dios la resucita y la levanta y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Ese encuentro con Dios va a traer un despertar en ti, va a traer una sanidad en ti, tanto espiritual como física, porque Dios sigue haciendo milagros, porque Dios sigue haciendo lo más importante en nuestra vida. Ya Él lo hizo, Él es un Dios presente y Él se aseguró de hacer una reconciliación de una vez y para siempre. Fíjense que había un joven que tenía 5 panes y 2 peces, sin saber que eso que él tenía iba a alimentar una multitud tan grande de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Un joven que tuvo un encuentro con Dios que cambió para siempre, le dijo, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo. Óyeme, quizás tú tienes un corazón herido y despedazado hoy. Esto es lo que tengo, un corazón herido. Un corazón que ha sido maltratado y lastimado, pero quiero decirte que ese corazón Dios lo recibe hoy y lo utiliza a su favor y lo restaura, y esa reconciliación trae una sanidad para que ese corazón roto pueda dar amor aunque no lo recibió, pueda dar confianza aunque no la haya recibido, para que ese corazón pueda seguir palpitando, pueda seguir marchando, pueda seguir hacia adelante. Eso hace una reconciliación con Dios, aunque lo que tú tengas sea poco. Ese joven lo que tenía era 2 pececillos. Por la palabra en como lo traducen, 2 peces pequeños y 5 panes. ¿Para qué da eso? Solamente para alimentarse él. Y a veces, muchas veces nosotros tenemos nada más para alimentarnos a nosotros. Pero una reconciliación con Dios, aleluya, trae abundancia. Y esa abundancia, ¿tú sabes qué trae? No solo para que comas tú, sino para que puedan comer otros. Eso hace la reconciliación con Dios. Ese niño tuvo un encuentro y le presentó a los discípulos, esto es lo que hay. Y Jesús le dijo, pues esos 5 panes y 2 peces son suficientes para que esta gente pueda recibir el alimento necesario. ¿Sabes por qué? Porque yo te estoy hablando que Dios suple tanto lo terrenal como lo espiritual. Dios trabaja en todas las cosas de tu vida. No importa si no tienes algo en la nevera, Dios lo va a suplir. Dios lo va a hacer. No importa si tu corazón está triste, Dios lo va a hacer. Esa es la reconciliación y lo que yo te estoy hablando. Samuel, aun cuando era joven, tuvo un encuentro con Dios. Y estos encuentros fueron los que conocieron a un Dios real. Aleluya. Esa reconciliación real solo se obtiene por medio de Jesucristo. Nuestros niños necesitan tener un encuentro con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Por medio de la reconciliación. Nuestras familias necesitan la bendición de Dios, pero hay una generación que necesita levantarse hoy y decir, Señor, yo me reconcilio contigo.
¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Necesitamos tener arrepentimiento y entender que hemos estado lejos de Dios, que hemos puesto otras cosas primero que a Dios, que pensábamos que era suficiente buscar a Dios en mi casa, pero que no es así, que es que la Biblia me enseña que yo tengo que buscar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y muchas veces nos escudamos, pero no hay un arrepentimiento. Pensamos que Dios está ahí como si fuera frotar la lámpara y cumplirme los deseos, y Dios es más que eso. La reconciliación con Dios trae un caminar, trae un despertar, trae un antes y un después, marca las cosas que no son como si fuesen. Cuando nosotros nos arrepentimos, traemos un cambio de mente, un cambio de corazón con las cosas que hemos hecho mal, llamado pecado, que es desobediencia, y la desobediencia es pecado. Y lo que es pecado te aleja de Dios. O sea que estamos lejos de Dios, y si no nos reconciliamos con Él, estamos fuera de su voluntad. Por eso es necesario buscar ese perdón para sanar. Es necesario ese arrepentimiento, ese pesar que llega a nuestra vida. Y fíjense que muchas veces sentimos un arrepentimiento por haber hecho algo. Hice algo mal y me arrepiento de haberlo hecho mal. Pero está también el otro tipo de arrepentimiento, si es entender que yo no he hecho algo. El arrepentimiento de yo poder buscar a Dios y no lo hice. De yo poder orar y no lo hice. De yo poder llegar a la iglesia y no lo hice. Ese es el arrepentimiento que está en nuestra vida. El haber hecho algo malo o el no haber hecho nada. Los dos son malos, y es necesario que el arrepentimiento hoy llegue a nuestra vida para entender que tiene que haber una reconciliación con Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que nosotros podamos sufrir es la que nos aleja de Él, el pecado. Pero trae consigo un resultado de salvación. El arrepentimiento que Dios quiere en nosotros va a traer una tristeza, y es para que nosotros suframos, pero positivamente, diciendo, espérate, yo lo estoy haciendo mal, yo no puedo seguir de esta manera. Porque si es algo en lo que hoy en día muchas veces pasa, es que nos olvidamos de lo que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo como si estuviéramos bien. Pero hoy Dios te trae esta palabra para que entiendas que tienes que reconciliarte con Él, que lo estás haciendo mal, que estás lejos de Él, que te necesita, que tú vengas a Él para que puedas tener una reconciliación con Él. No hay tristeza que lamentarse en esa, pero sí en la tristeza que sí nos hace daño, en la que nos debemos lamentar, es en la que nos hace falta el arrepentimiento, que era lo que te estaba hablando ahora, que es lo que resulta una muerte espiritual. 2 de Corintios 7:10 está hablando eso, que la tristeza que Dios nos permite sentir a Él es por lo que hemos fallado, pero en esa no tenemos que lamentarnos, al contrario, tenemos que ir ante Él. En la que nos lamentamos en esa tristeza que nos hace perdernos, que no nos hace arrepentirnos y que nos trae una muerte espiritual, que no nos hace esa tristeza que cargamos hoy en día, que no nos hace llegar, que nos hace huir, que no nos hace reconciliarnos con el Padre. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. La reconciliación es un regalo que Dios te trae en esta tarde por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me preguntabas cómo tú puedes reconciliarte, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo de vuelta. Mira lo que dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, este mensaje que yo te estoy trayendo. Así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por medio de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 de Corintios capítulo 5 verso 18 al 21. Y Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que nos gloriamos en Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante Él hemos recibido la reconciliación. Así que hoy, para reconciliarte, y con esto te dejo, es ir ante la presencia del Señor, reconociendo que has fallado por medio del sacrificio de Jesucristo, quien perdonó todos nuestros pecados para que fuéramos aptos a Él, porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de Él. La reconciliación hoy es rendir nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios en nuestra vida, trayendo consigo un número de bendiciones, pero sobre todo la vida eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hoy repite esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta tarde, porque hoy me reconcilio contigo. Reconozco que he pecado. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame y lléname con tu sangre preciosa. Yo te doy gracias porque reconozco que soy pecador, pero que tú hoy me escuchas. Díselo así ahí conmigo. Señor, soy pecador. Te necesito y me quiero reconciliar contigo. Hoy no voy a huir más, sino que tu sangre me limpia de todo pecado, me restituye y me restaura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos los que se han conectado por Facebook. Dios los bendiga. Jenny Rodríguez, Alexis Román, Ada Torres, Lilian Román, Saide Rivera, José Torres, Edna Yolanda Bagué, Carmen Reyes, Yari, mi esposa, Dios te bendiga. Miriam Rivera, muchos de ellos son de la iglesia, Dios me los bendiga grandemente todos. Richard, también un saludo, seguimos orando por tu salud, qué bueno que ya estás mejor, que puedes caminar bien, que tus piernas están sanando. Así que reconcíliate hoy con el Padre, no lo dejes para mañana, esta es tu tarde hoy. Recuerda que estamos todos los martes a las 7 de la noche, estamos en la Iglesia Defensores de la Fe del barrio Callejones del Ares. Hay culto de oración, escuela bíblica, ahí están nuestros niños y jóvenes. Aprenden mucho de la palabra, es de mucha bendición. También los jueves tenemos retiro por la mañana, si no tienes nada que hacer. La mañana, a partir de las 8, se reúnen allí en la iglesia, oran por las peticiones, por los enfermos, y Dios ha contestado muchas peticiones a través de esos retiros que se hacen todos los jueves. A las 8 de la mañana, como alrededor hasta las 11 o 12 del mediodía, están ahí orando. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ir también por allí, es de mucha bendición. Los viernes tenemos culto de sociedades. Este viernes tenemos culto de jóvenes. Así que si conoces un joven que está pasando por una situación, tráemelo para acá, invítalo. Estamos en el barrio Callejones del Ares, camino de Emaú, Iglesia Cristiana Defensores de la Fe. Los domingos estamos allí a las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración a Dios. Así que si no tienes ninguna iglesia donde congregarte, te invito a que te des cita con nosotros. Es bueno congregarse, es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia donde se habla la verdad, la palabra de Dios, donde no jugamos con los pensamientos ni jugamos con la gente, simplemente Dios está allí y nosotros en gratitud vamos a adorarle y cosas grandes suceden. Así que gracias por conectarte con nosotros, Manantiales en el Desierto. Dios me los bendiga. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.